Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que están en las redes, a través de las redes. Que el Señor os bendiga grandemente a vosotros y a cada uno de vuestras familias. Bueno, no sé cómo habéis venido esta tarde, ni qué situaciones estáis viviendo, pero espero que si habéis venido cargados o cansados, dice el Señor que todos los que están cargados y trabajados vengan a Él, porque dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Si estamos con problemas, con agobios, con ansiedades, pues que los dejemos esta tarde en la presencia del Señor para que verdaderamente no impida el adorarlo en esta noche y lo que se tiene que compartir pueda llegar a nuestros corazones y se pueda hacer realidad en nuestras vidas. Que salgamos mucho mejor de lo que hemos entrado. Si hemos entrado con una mochila o con dos mochilas, que se las dejemos al Señor en su presencia y que nos vayamos vacíos. Es decir, de alguna manera cumplir la palabra que nos da Dios. Si estamos cansados y trabajados, tenemos que ir a Él. Él nos da descanso. Yo me voy a basar esta tarde en un versículo del Salmo 34, porque el Señor, estando orando, me lo recordó. Y ese salmo entero, como el Salmo 35, nos lo dio a mi esposa y a mí juntamente en diferentes momentos, cuando estábamos recién convertidos. Yo no ahora en marzo, pero sí en abril. El mes que viene hará 24 años que yo estoy con el Señor. Amén. Y pasé por momentos difíciles en aquella época cuando nosotros empezamos a andar los primeros pasos en Cristo. Nuestro pastor Benjamín, nuestra pastora Marilú, Antonio y Loida no está aquí. Desde aquí les mando un saludo, que espero que nos estén viendo y que se mejore Antonio, nuestro pastor Antonio. Benjamín sabe por lo que nosotros pasemos en algunas circunstancias y en Murcia. Sufrimos persecución, envidia, algunas cosas que no. Y el Señor nos dio este salmo entero para entender lo que Dios tenía para nuestra vida y lo que quería hacer en ese momento con nosotros. Y lo vamos a desarrollar un poco, lo que a mí en ese momento me hablaba el Señor. Mira, yo quisiera, antes de entrar en la palabra y orar, mira, un pastor cristiano norteamericano que se llama Timothy Keller, dijo en un libro que escribió, lo tituló Falsos Dioses. Dice, si buscamos en alguna criatura el sentido, la esperanza y la felicidad que solo Dios mismo puede darnos, acabará por no dárnoslo, dejando nuestro corazón vacío y destrozado. Cuando nosotros buscamos en cosas que son huecas, que son vacías, que son dioses, pues podemos buscar en el marido, en la mujer, en un televisor, en el coche, en el dinero. Al fin y al cabo, eso son cosas vacías, porque el día que te se vaya el dinero, te se vaya tu mujer, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde te refugias? Te se viene todo abajo, ¿no? Y vamos a orar por la palabra para que el Señor, pues, de alguna manera nos dé entendimiento para poder entenderla. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tengo ese privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque lo que voy a exponer, Señor, primeramente tú me lo has puesto a mí en mi corazón, Señor. Me has enseñado y ver cosas, Señor, que quizás muchas veces no vemos, Señor. Gracias porque puedo estar aquí un día más. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y yo me hago a un lado en esta tarde, Señor, para que tú, Espíritu Santo, seas ministrando, Señor, a los corazones, oh Dios mío, de mis hermanos, al mío propio, Señor, y que vaya todo, Señor, conforme a tu voluntad. Que rindamos, como decía la canción, Señor, nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo lo voy a leer, lo tengo aquí en la versión Valera 1960, pero yo lo voy a leer, que me gusta, en la nueva traducción viviente. Yo soy más bien de Reina Valera 1960. El título es Dios nos defiende. Dice, pues, puedes ponerlo. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los
que le temen. Mira, es un guardia que está continuamente rodeando nuestra vida, defendiéndonos, pero hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que temerle, no ese miedo de temor, de que nos asuste, sino de un respeto reverente a que es Dios, el Todopoderoso. Él tiene los cuidados de cada uno de nosotros. No podemos tomar a Dios como cualquier cosa o de cualquier manera. Tenemos que tener ese temor reverente a Dios, al Dios Todopoderoso. En el momento que yo estuve pasando por dificultades, hoy entiendo que Él estuvo en ese salmo que me dio, mandó guardianes, mandó ángeles a mi vida y a de mi mujer para protegernos y guardarnos. Porque quizás hoy, si no hubiera sido porque el Señor nos cuidó en ese camino, en esa trayectoria, no estaríamos aquí. Quizás lo más fácil hubiera sido huir o haber cogido y habernos ido. Eso hubiera sido lo más fácil. Como aquel que huye del enemigo porque tiene miedo de enfrentarse a él. Mira, de hecho, todo lo que más deseamos en la vida solo puede alcanzarse de verdad. Lo buscamos, dice, en Jesucristo. Yo lo he subrayado. Aquí dice, alcanzarse de verdad. Todo en Jesucristo. Todos tenemos que buscarlo en Jesús. Dice, a menudo nos sentimos frustrados porque ponemos nuestra vida, nuestra manera de pensar y nuestra razón de vivir en personas. Y las personas son imperfectas como nosotros, somos imperfectos. Sin embargo, al contrario, nuestro pensamiento dice que la palabra de Dios nos muestra que el sentido de la vida y la verdadera alegría y la sensación de realización personal solo puede satisfacerse en Dios, que nos hizo para un propósito. Aquí los que estamos no estamos por una casualidad, ni por un descuido. Aún hubiera sido un descuido o un escape, está porque Dios quiso que estuviera. Aún en alguna violación, Dios quería que estuviera. Dios lo tiene todo. Dice, en lo contrario de ese pensamiento, dice, la palabra de Dios nos muestra que el sentido de la vida y la verdadera alegría de la sensación de realización personal solo puede satisfacerse en Dios, que nos hizo para su propósito y conoce nuestros corazones. Pon tu confianza en Él. Tu Padre de los cielos verdaderamente puede hacerte a ti y a mí una persona plena y feliz. Si no estamos en Dios, estamos vacíos, estamos vagando como pájaros heridos por la calle, sin rumbo y sin dirección. Es como aquel barco que va en alta mar y no lleva timón ni lleva quien lo guíe, va perdido en alta mar. Así nos pasaría a nosotros si no tuviéramos a Dios. Yo hoy pienso en dónde estaría yo si Dios no me hubiera encontrado. ¿Dónde estaría? No lo sé, quizás estaría bastante perdido, bastante perdido. Dice que para encontrar la verdadera satisfacción, solo hallada en el Señor Jesús, solo hallada en el Señor Jesús. Yo voy a tomar el texto de Mateo 6:33 y lo vamos a leer en las dos versiones. Primeramente en la Nueva Traducción Viviente, que es la que dice la palabra de Dios, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mira, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dice en la Nueva Traducción Viviente, por encima, busquen por encima de todo. Dicen que por encima de todo, por encima de tus hijos, por encima de tus nietos, por encima de tu mujer, por encima de cualquier cosa, busca a Dios. Vive una vida justa delante de Él. Justa. Y Él dará todo lo que tú necesitas para vivir. No para deleite, sino lo justo para vivir.
Muchas veces nos preocupamos. Mira, el Mateo 6:33 empieza en un texto donde está el capítulo 25, no, el versículo 25, que habla del afán y la ansiedad. Y habla mucho que por qué nos afanamos en el día de mañana o en cada día, en qué vamos a vestir, qué vamos a comer, nos preocupamos por la comida y por la vestimenta. Y ahí va narrando un poco y el Señor nos dice que Él alimenta a los pájaros, no siegan, no recogen en granero, pero los alimenta, ellos comen todos los días. Y nosotros nos preocupamos tantísimas veces por estas cosas, cuando el Señor nos dice, buscarme a mí en primer lugar, buscarme y yo os daré todo lo que necesitéis por añadidura, todo lo que necesitéis. Pero muchas veces somos cabezotas, buscamos antes el remedio fuera que en nuestra misma casa. Muchas veces no hincamos la rodilla delante de Dios y le suplicamos a Dios y le clamamos a Dios para que Él nos dé verdaderamente lo que necesita. Muchas veces, porque yo lo he hecho, he bajado a Egipto. Egipto significa el mundo, hermano, a pedir ayuda, cuando la ayuda la tengo en Cristo, en Dios mismo. Es un Dios de los milagros. El domingo compartía Harold, ¿no?, de la gracia y la misericordia de Dios. Él tiene gracia sobreabundante sobre cada uno de nosotros y misericordia. Por su gracia somos lo que somos, por su gracia estamos aquí cada uno. Hoy es un día más de dar gracias porque podemos estar aquí alabando al Señor. Pero nunca que nos vienen los problemas y las dificultades, buscamos a Dios. Vamos siempre a buscar la salida. No es malo buscar el médico, no es malo buscar las medicinas, porque para eso Dios nos las pone a nuestro alcance. Pero yo estaba en África y lo primero, o en Cuba cuando estuve, lo primero que hacen es echar mano a la oración antes que a la pastilla. Y si no funciona, pues entonces cojo la pastilla, porque para eso también Dios la pone a nuestro alcance. Y ponen a los médicos, gracias a Dios por poner esos médicos a nuestro alcance. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Muchas veces aquí estuvimos clamando y orando por Miriam. Era Dios el que tenía el control de la nena, sobre todas las cosas. Luego están los médicos que tenían que operarla y dar los diagnósticos, pero era Dios. Aquí estuvimos clamándole a los médicos, no, estuvimos clamándole a Dios, unánime. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos venga una circunstancia extrema, clamar, doblar las rodillas, que muchas veces perdemos la costumbre de hincar la rodilla y pedirle al Todopoderoso que nos saque de ese embrollo y nos saque de ese problema. Y vamos muchas veces a lo fácil, vamos a Egipto a buscar la ayuda. Y de momento a lo mejor no la da, pero nos da una ayuda con condiciones, es como que te amarra. Es como que te doy esto, pero te cojo lo otro. Yo también quisiera leer la historia. Bueno, aquí yo he puesto cinco puntos. Voy a leer el primero, que dice, busca a Dios en primer lugar y buscar la plenitud en lugares equivocados hará que te decepciones. Es decir, busca a Dios en primer lugar. Y si buscamos en otros lugares que no son los correctos, al final nos decepcionamos. Yo amo mucho a mi pastor Benjamín, porque nos conocemos muchos años, pero yo al que tengo que buscar primeramente es a Jesús. El crecimiento me lo da Dios, Él me tiene que aconsejar a través de la palabra, me tiene que, de algún modo, instruir como pastor o enseñarme como maestro. Pero el crecimiento nos lo da Jesús, el que nos va a sacar del atolladero es Jesús. Luego, Dios nos pone apóstoles, nos pone maestros, nos pone pastores, nos pone profetas, para que vayamos a ellos y ellos nos puedan instruir también en ese camino. Por eso dice buscar primeramente a Dios, no busquemos las cosas que son vacías. Yo quisiera leer el texto de Marta y María, no vamos a entrar en Marta y María, sino más o menos un poco la situación de lo que a nosotros nos pasa día a día. ¿Podéis poner el Lucas 10 del 38 al 42? Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída
con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Bueno, de alguna manera, no es que Marta lo estuviera haciendo mal. Muchas veces Dios nos pone el don de servicio y tenemos que servir. Pero que el servicio no nos aparte de las cosas de Dios. Que a mí el servicio que yo llevo aquí en la iglesia de mantenimiento no le robe el tiempo a las cosas de Dios. Tener el tiempo con Dios, si tengo que levantarme una hora antes, pues me levantaré. Muchas veces no nos levantamos temprano para las cosas de Dios, pero luego si vamos a jugar un campeonato de fútbol y tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana, nos levantamos, hermano, y vamos, o a una boda, o salir a otro sitio. Tenemos que darle lo mejor de nuestra vida al Señor y no afanarnos. No es bueno preparar cosas, hacer las cosas, pero que eso no nos lleve a no estar el tiempo que tenemos que estar con el Señor, en su presencia, escuchando su palabra, estando en Él. Porque al final Jesús no se molestó con Marta porque ella estuviera trabajando, sino porque criticó o murmuró un poco sobre lo que estaba haciendo María. Y ahí Jesús un poco: oye, que tu hermana lo que ha hecho está bien hecho, ha cogido la mejor parte. Algo que no le quitará a nadie. Cuando tú estás en la presencia del Señor, nadie te puede robar ese tiempo. Estás inmenso en Él. No hay otra salida de qué preocuparte, porque todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, todos tus afanes están en la presencia del Señor. De alguna manera, Marta estaba preocupada, llevando y preparando, porque venía Jesús a su casa. Pero ella también tenía que haber hecho lo mismo que hizo María, sentarse junto al Maestro y haber estado ese tiempo con las cosas de Dios, para que nada ni nadie le quitara en ese momento la tranquilidad de estar en Jesús. ¿Qué aprendemos? Yo estuve reflexionando. ¿Qué aprendemos de la historia de María y de Marta? No queremos entrar en la historia, pues no, porque... Pero yo sí saqué algo para mi vida. María es el modelo de que el fruto no nacerá si no permanecemos en Jesús. Si nosotros no permanecemos en Jesús, no habrá fruto en nosotros. Podemos estar haciendo muchas cosas en la iglesia, muchísimas, pintando, limpiando, encendiendo la estufa, apagándola, arreglando la carpa, todo. Pero si no estamos en Jesús, a mí la carpa no me va a quitar la carga, sino más bien me va a afanar y más bien me va a preocupar. Tengo que hacerlo en su tiempo y con tranquilidad. Todo lo que tenemos aquí, tenemos que llevarlo primeramente a Dios. Porque dice la palabra que fuera de Él nada podemos hacer, nada. En Juan capítulo 15 nos habla muy bien, dice que es la vid y nosotros somos pámpanos. Es como un árbol y nosotros somos las ramas. Si una rama es quitada del árbol y se aparta, se seca y después le pegan fuego. No podemos hacer nada fuera de Él. Segundo punto, ora y entrega a Dios tus sueños y objetivos. La vida te dará lo mejor para ti, según su voluntad. Estamos hablando aquí de la canción, según su voluntad. Muchas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero muchas veces cuando viene el problema, el Señor, no, la tuya no, que sea la mía, porque la tuya no me gusta. Suele pasarnos. El pueblo de Dios estuvo los 40 años murmurando y quejándose, dando vueltas.
quejándose continuamente, y estuvo viendo la mano de Dios continuamente, y siguió quejándose, y siguió murmurando, y siguió criticando. Y nosotros muchas veces nos pasa igual. Tenemos que quitar de nuestra boca la crítica, la murmuración y la queja sobre Dios. Dios es bueno, siempre es bueno con nosotros. Dios siempre nos saca de los atolladeros, siempre nos da lo que necesitamos. Muchas veces nosotros quisiéramos ganar 3.000 euros, que está bien, pero a lo mejor Dios quiere que te conformes con 1.000 euros. Pregúntale a Dios, porque a lo mejor le preguntamos al pastor Benjamín y el pastor Benjamín nos podrá decir, no lo sé. No, Dios sí lo sabe por qué te está tratando así, o por qué pasamos por un problema, o por qué pasamos por un desierto. Quizás el tuyo sea más largo y el mío más corto, pero tenemos que pasar por la prueba. Es necesario. Ora y entrégaselo todo a Dios. Tu novio, tu novia, tu anhelo, tu trabajo, tu coche, todo, órale al Señor y entrégaselo al Señor. Tercer punto dice, confía en Dios de todo corazón para obtener la respuesta que buscas. Confía en Dios, lo tengo subrayado, confía en Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice la palabra? Confía en Dios con todo tu corazón. Él puede restaurarte y renovar tu esperanza. Es el único que puede restaurarte, nadie más. Aquello que esté roto, aquello que esté mal, Él te lo arregla. Él lo arregla todo. Y el cuarto punto dice, encuentra en la Biblia, aquí, en esto que tenemos aquí, que es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones. Yo siempre pongo algún ejemplo, cuando compramos una lavadora o un televisor que viene embalado, ¿no? Y estamos desembalando, siempre aparece un manual de instrucciones, ¿no? Y vosotros diréis que se ha equivocado el que ha hecho el producto, lo ha echado por echarlo. No, es para que nosotros nos pongamos a leerlo y pongamos el mecanismo adecuado a los puntos que nos marca. Porque quizás podemos conectar algo y le pegamos fuego al televisor y entonces nos quejamos. Mira, el fabricante este me ha engañado, me ha dado un televisor que estaba mal. No es que tú te has metido a manifaceros sin. Entonces muchas veces nosotros vamos por delante del manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones, esta palabra, nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia, para que todos los que estamos aquí seamos enteramente para Dios, preparados para toda buena obra. No debemos de pasar. Dice, encuentra en la Biblia la clave para obtener la respuesta que busca. Aquí también lo tengo subrayado. La palabra de Dios es una fuente de luz y alimento para tu alma. En Mateo capítulo 4, donde Jesús fue llevado al desierto y Satanás quiso manipularlo, una de las cosas que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos alimentarnos del pan de vida. Es una luz. Cuando nosotros leemos la palabra, nos renovamos el entendimiento, vemos las cosas de diferente manera. Nuestro coco, nuestros pensamientos se van a la palabra de Dios. Cuando no estamos en la palabra de Dios, nuestro coco y nuestros pensamientos vuelan a 200 por 200. Piensan cosas que no tienen que pensar y hacemos cosas que no tenemos que hacer, porque no estamos acorde con la palabra. Por eso dice que nos renovemos con el entendimiento de la palabra. Y el quinto, con Jesús el Señor, Él te da todas las bendiciones que realmente necesitas, caminando sin Él, nunca te sentirás completo y feliz. Esa es una verdad absoluta. Mucha gente que está fuera en la calle, que no conoce a Jesús, está vagando muerto en vida. Muchos están pensando en suicidio, otros enganchados a las drogas, otros, como yo estuve, otros enganchados al alcohol, otros enganchados a muchas clases de pastillas. Es decir, tantísimas cosas que hay
porque no son felices. El hueco que necesita llenar Dios en su vida lo llena con otras cosas, y al final esas cosas son pasajeras. Y quisiera ser breve. Quisiera hacer un resumen del Salmo 34, que nos habla especialmente este salmo de una protección divina. Así lo sentí yo en mi corazón cuando estaba preparando esto, que el Señor, su protección divina estuvo continuamente y está continuamente desde que lo conocí hasta hoy en mi vida. David estaba pasando por una circunstancia. Este salmo está escrito por David. Es un salmo de alabanza compuesto por David, celebrando la fidelidad y la protección de Dios. David testifica cómo Dios lo liberó de una situación difícil y exhorta a nosotros, a los creyentes, a buscar refugio en el Señor, nada más que en el Señor, asegurando que Él escucha tus clamores y nos libra de todos nuestros temores. Este salmo subraya la provisión, la bondad y la cercanía de Dios hacia quien le temen y confían en Él, prometiendo su cuidado constante y defensa frente a las adversidades. Hermanos, el rey David estaba pasando por un momento bastante difícil. Estaba en ese momento huyendo del rey Saúl. Quería matarlo. Entonces, pues, él escribió este salmo y fue un salmo de confianza y de protección divina hacia él como persona. Y vamos a terminar con dos salmos. Salmo 91:11, por favor. Dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Dios mismo ordena a sus ángeles que te protejan allí donde estés, en tu trabajo, en la calle. Ponte a pensar por un rato de cuántas cosas nos libra Dios cada día. Cada día. Mira, tú cuando entras a una autovía, tantísimos coches van y vienen. Yo muchas veces me pienso en la cabeza, si alguno cruzara y se saliera, se estampara contra mí, porque no soy yo ya el otro conductor, que le puede pasar algo. Y va y se empanta contra ti y te mata. De esas cosas nos libra Dios cada día. De que te caiga una teja por un barcón, una maceta, un coche que se pase, un ceda al paso, que tú confiado que va a parar y no para y te golpea. Dios nos libra cada día de tantas cosas porque Él ordena a sus ángeles que nos protejan. Es una orden que los ángeles no pueden cambiar. Por donde vayas, por donde vayas. Y el Salmo 27:5 nos dice la palabra: pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Él nos ocultará cuando vengan dificultades. No es que no vayamos a pasar dificultades, dice el Señor que en este mundo vamos a pasar aflicciones, pero tenemos que confiar en Él, porque Él dice que venció al mundo. Entonces, no estamos exentos de pasar problemas, pero sí nos dice que cuando vengan las dificultades, Él nos esconderá en su santuario, en Él. Y nos pondrá en una roca, en alto, para que nadie pueda alcanzarnos. ¿Lo creemos por fe? Pero es que tenemos que creerlo. No creemos que una roquita pequeña es una roca alta, que nadie llega y te pone. Él es el que te pone y Él es el que te guarda. Y bueno, pues el grupo de alabanza se puede subir porque quisiera que Ruth tocara la canción de la tsunamita, si puede ser, porque yo tengo... Sí, Señor, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por las redes, Señor, por todos aquellos que han conectado en esta tarde-noche, Señor, y esperemos, Señor, que le haya ido bien, Señor, que les valga, Señor, la palabra para ir creciendo, Señor, y muchas gracias y nos vemos próximamente el domingo a las 11.
¿Está allá? Yo quisiera leer algo de la Tsunamita, algo cortico, que es la canción, porque ahora yo